Muy buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de Red Infértiles. Esta tarde vamos a hablar con la doctora Ana Fernández Sanguino, que es ginecóloga especialista en medicina reproductiva del Instituto Bernabéu. Con ella vamos a hablar sobre donación de gametos. Recordaros, como siempre, que este directo se quedará grabado tanto en la cuenta de Red Infértiles como en este caso en la cuenta de Instituto Bernabéu. No obstante, si tenéis preguntas, os invito a que os quedéis. Ya nos han llegado algunas por correo electrónico y podéis hacer lo mismo en el chat. Espero que os encontréis muy bien y eso, que si tenéis preguntas, ahora es el momento de hacerlas. Voy a intentar conectar con Instituto Bernabéu para dar paso a la doctora. Aparecer en pantalla. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y es especialista en ginecología y obstetricia. A ver si se conecta la doctora Ana Fernández y arrancamos este directo. Esta vez un poquito más pronto de lo normal, son las 6 de la tarde y estaremos aquí hasta las 7. A ver si se conecta. Buenas tardes desde París, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué bien, que somos internacionales. A ver si llega la invitación. A ver. Instituto Bernabéu no puede unirse. A ver si la doctora me puede mandar a mí la invitación. Qué bien, es un placer también teneros a vosotras aquí. Así que muchas gracias por vuestras palabras. A ver si me está escuchando la doctora y me puede mandar ella la invitación desde Instituto Bernabéu, que igual es más sencillo. Voy a volver a invitar. Mira, se acaba de unir ahora el Instituto Bernabéu. A ver si sigue la invitación la doctora. Y arrancamos, no os vayáis, que mientras yo esté aquí, el directo continúa. Ya tenemos una pregunta por aquí. Me gustaría preguntarle a la doctora qué porcentaje hay de que un bebé se parezca a la donante. A ver si nos lo puede contestar la doctora. Voy a lanzar otra vez la invitación. A ver si la tercera va la vencida. Cruzamos los dedos, que dice Marta. Estamos esperando a conectar con Instituto Bernabéu. Esta tarde vamos a hablar de donación de gametos. Y si Instagram y la tecnología quieren, aparecerá en pantalla la doctora Ana Fernández Sanguino. Otra pregunta llega por aquí. Me gustaría saber cuándo es el momento de asumir que hay que pasar a la donación de gametos. A ver si nos lo puede contestar la doctora.
Y otra pregunta que viene por aquí. Buenas tardes, me gustaría saber si es mejor la donación en fresco o con banco de euros. Muchas gracias. A ver si conseguimos contactar con la doctora Ana Fernández y le trasladamos ya todas las preguntas. ¿Qué tal, doctora? Hola, buenas tardes. Lo Perdona, que que se hace de no me había espera. llegado. ¿Qué tal? Buenas No pasa nada. tardes. Solo padezco por quien lo vean diferido que se va a comer 2 minutos míos aquí, pero no pasa nada. Bienvenida. Encantada, gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Sí, la Tenemos verdad es que una sí. horita por delante, ya he anunciado el tema, que vamos a hablar sobre donación de gametos. Ya tenemos por aquí algunas preguntas del chat y muchísimas del Perfecto, email. perfecto. Muy bien. Pues adelante, vamos a por ellas. ¿Te parece que arranquemos? Cuando tú digas. Vale, pues voy a ir aquí en el chat y así ya que hemos hecho esperar un poquito, vamos a empezar con esto. Una paciente pregunta, me gustaría preguntarle a la doctora qué porcentaje hay de que un bebé se parezca a la donante. ¿Qué porcentaje de que un bebé se parezca a la donante? Si Vale. quieres comentamos las dos partes, a la donante O a la, o a la y a la paciente, claro. gestante, ¿no? Claro. A ver, es verdad que bueno, en España las clínicas de reproducción asistida están obligadas a que se seleccionen las donantes con un fenotipo lo más parecido posible a la paciente, ¿vale? Ujú, Porque el objetivo es que el recién nacido vivo sea lo más parecido posible a la paciente. Ahí va a intervenir también el fenotipo de la pareja, entonces al final no podemos dar un porcentaje de parecido, ¿no? Sí que es mm, verdad que las donantes se seleccionan pues intentando ser lo más exhaustivos con el fenotipo, pero luego va a entrar en juego pues las características de la pareja o del donante de semen, en el caso de que sea donante también, y luego los cambios que puedan ocurrir dentro del embarazo. Como sabéis, la donante y la pareja van a aportar pues la estructura genética y luego a lo largo del embarazo, pues si la paciente tiene una diabetes, si tiene una hipertensión, en función de la alimentación que tenga, en función del sitio en el que viva, todo eso va a modificar la expresión de los genes, que es lo que se conoce como epigenética. Y ujú. eso va a impactar también en el desarrollo del bebé, ¿vale? Por lo tanto, no podemos hablar de un porcentaje de parecido así tan específico, ¿no? Está claro. Hay otra pregunta por aquí y dice, me gustaría saber cuándo es el momento de asumir que hay que pasar a la donación de gametos. Uf, pues esa es una pregunta muy complicada, porque no es el mismo para todas las parejas ni para todas las pacientes. Eh, Yo creo que el momento de pasar a donación de gametos es cuando primero sabes que has agotado tus posibilidades y segundo cuando estás en paz con hacer el cambio de tratamiento o empezar por ese tratamiento. Yo creo que una parte importantísima es entender el por qué haces el cambio o por qué pasas a donación, hacer ese duelo y empezar el tratamiento estando convencidas las dos partes de la pareja, si es una pareja o si es una mujer sola, pues estando ya convencida de lo que está haciendo. Por lo tanto, el momento va a ser pues, diferente en cada caso, ¿eh? Ujú. Mm, Otra paciente pregunta por aquí si es mejor la donación en fresco o con banco de óvulos. Pues normalmente las tasas reportadas en cuanto a tasa de embarazo evolutivo y tasa de embarazo clínico son muy similares. Se utilizan óvulos en fresco o óvulos vitrificados. O sea que eso va a variar en función de la clínica, si tienen sus propias donantes, si traen óvulos de bancos externos, en función también del fenotipo de la paciente, pero no impacta mucho la tasa, las tasas de embarazo son muy similares. Vale. Nos mudamos al email, que tenemos aquí un montón de preguntas y la primera es una que quizás es la que podríamos haber empezado, que es ¿cuál es la tasa de éxito de la donación? La tasa de éxito de donación como una tasa global es alrededor de un 60-63%, ¿vale? Para tener esto en cuenta tenemos que tener claro que el factor masculino tiene también su impacto. Entonces, con un factor masculino normal, es decir, un semen normal, con un caritito normal, sin ninguna otra patología, estaríamos dentro de esos porcentajes.
el, va a impactar también la calidad de los embriones, ¿no? Ujú. Y luego también hay que tener en cuenta pues las características propias de la mujer, si es un útero que tenga alguna patología, si es un útero con adenomiosis, si tenemos alguna otra cosa que pueda dificultar la implantación, pero estando todo lo demás correcto, estamos hablando de esas tasas. Por lo tanto, estamos hablando actualmente de la mayor tasa de éxito, ¿no? En medicina Sí, sin reproductiva. ninguna duda, eso, sin ninguna duda. Con ovodonaciones donde alcanzamos las tasas más altas, porque al final la calidad del embrión va a venir determinado por la calidad del óvulo y la calidad del óvulo está directamente relacionado con la edad de la mujer. Por lo tanto, cuando estamos haciendo tratamiento con ovodonación son donantes menores de 30 años, la mayoría entre 20 y 25, y eso va a impactar de manera positiva en la calidad del embrión y por lo tanto son las tasas más altas que tenemos hoy en día en reproducción asistida. También es el tipo de tratamiento que permite obtener el mayor número de blastos. Depende del número de ovocitos que sean asignados y depende de la calidad del semen. eh, Dependiendo de con qué estemos comparando. Una mujer con una altísima respuesta, que tiene muchísimos ovocitos, pero una calidad ovocitaria muy mala, pues a lo mejor obtenemos muchos blastos, pero son todos aneuploides. Con ovodonación independiente, ya no vamos tanto buscando muchos blastos, sino blastos con alto potencial de embarazo. O sea, no impacta tanto que se consigan muchos, sino que los blastos que hay, existen, los blastos que se generan en el ciclo de donación, Ujú. la tasa de embarazo es mucho más alta. Entonces, hay que cambiar un poco el paradigma. No siempre más blastos es mejor, porque si tenemos muchos blastos de una mujer de 44 años y son todos aneuploides, pues al final poco nos importa, ¿no? Tener muchos Ujú. blastos, sino que lo que nos tiene que interesar es tener blastos de buena calidad. Queda claro. Hay otra paciente que pregunta por aquí, según la legislación, de acuerdo a nuestro marco legal en España, Sí, ¿qué datos podemos tener de los donantes? ¿Hasta dónde podemos saber? pues como sabéis en España la legislación blinda la información que se puede donar de las que se puede dar de las donantes. Ujú. Entonces, la información que normalmente se suele dar es la edad, grupo sanguíneo y en muchos casos también se entrega los estudios genéticos que se ha realizado a la donante. ¿Vale? Las Vale. características físicas, el fenotipo no suele darse, pero sí que, como comentaba al principio, las clínicas están obligadas a que el fenotipo sea lo más similar posible a la madre, por lo tanto ahí va a haber poca discordancia, pero lo que seguro, la información que seguro van a tener es la edad y el grupo sanguíneo y los estudios genéticos. Ujú. Ahora acabamos de conocer una noticia recientemente de un problema que ha habido en otro país con un donante que había tenido muchos hijos. En España hay una limitación, ¿verdad? Sí, en España está el registro el registro SIRA, que es el registro del Ministerio de Sanidad. Y ahí todos los donantes y todas las receptoras están inscritas, de forma que tenga que haber un control con todas las clínicas. A día de hoy la legislación permite 6 nacidos vivos de una misma donante, teniendo en cuenta que si esa donante tiene hijos, esos hijos Eso es ya lo que te iba a cuentan. preguntar. Exacto. Eso es. Imagínate que una donante ya tiene 2 hijos previos, pues esa donante, el límite de nacidos vivos sería 4, Ujú. ¿vale? Entonces Queda claro. eso entra ahí en juego. Pues continuamos. Otra paciente pregunta por aquí, ¿a qué se debe cuando no obtienen ningún embrión de una donación? Pues puede deberse, ahí en ese caso, cuando se obtiene ningún embrión, lo que se suele recomendar es hacer un estudio ampliado del semen, ver que no tengamos ninguna patología que pueda impactar por ahí. Mm. Se suele recomendar estudiar al varón, ver si tenemos por ahí algo que sea mejorable o algún factor que pueda haber impactado en ese fallo de fecundación y si no se consigue ninguno, pues cambiar de donante. Hay veces que puede pasar, ¿eh? Hay veces que hay cohortes de ovocitos que puede pasar y, y normalmente suele pues, cambiar de donante. Pero antes de hacer un cambio de donante hay que terminar de estudiar al varón para quedarnos tranquilos antes de hacer un nuevo ciclo. Ujú. Si te das cuenta, doctora, llevamos como, no sé, 8 o 10 preguntas y todas ellas todo el rato versan alrededor de la mujer, ¿no? Y de su Sí, cambio de gametos.
He escuchado en algunas reuniones científicas que, bueno, a veces socialmente es más sencillo cambiar el gameto femenino por nuestra cultura, ¿no? O por la adherencia que tiene una mujer a ese cambio. Sí. ¿Podemos hablar algo acerca de eso? Porque justo con tu respuesta decías, bueno, y estudiaremos bien la fertilidad del hombre. Entiendo que hemos estudiado bien la de los dos antes de hacer un tratamiento, pero estamos siempre hablando de donación y no Y de... claro, claro, es verdad que hay veces que nos centramos muchísimo en la edad de la mujer, la edad de la mujer, la edad de la mujer, y a lo mejor su pareja pues tiene una edad muchísimo mayor, es diabético desde hace X años, hipertenso, fumador, y eso no tenemos que pasarlo por alto, porque todas esas condiciones van a afectar a la vascularización del testículo y puede tener un impacto muy importante en la calidad seminal. Por lo tanto, hay que ser cautos cuando directamente se propone un cambio de gametos y evaluar primero, explicar a la pareja, ¿no? ¿Qué gameto hay que cambiar? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo les va a beneficiar eso? Y a veces hay que plantear cambiar los dos gametos en algunas circunstancias, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que quizás, y dependiendo del contexto y dependiendo también de la carga que lleven de tratamientos y dependiendo de todo, pero hay veces que el gameto masculino son más reactivos a cambiarlo, ¿no? Cuesta un poco más. Ujú. Y en el caso de que hubiera que cambiar los dos, como estamos comentando ahora mismo, ¿cuál es la recomendación? ¿Hacer la doble donación? ¿Una embriodonación? Eh, ¿Cuál sería la Pues decisión? Pues ahí va a depender. Cuando cambiamos los dos gametos, las dos opciones son correctas, tanto hacer una doble donación como hacer una embriodonación. ¿Qué es la diferencia principalmente? Cuando hacemos una doble donación, vamos a seleccionar el fenotipo de la donante femenina acorde con la receptora, el fenotipo del banco de semen acorde con la pareja y vamos a generar nuevos embriones. De forma que, pues probablemente podamos tener embriones excedentes que se puedan vitrificar. En el caso de que sea una pareja joven que tienen claro que quieren tener varios hijos y, bueno, pues quizás eso sería una opción más adecuada. La diferencia principal con la embriodonación es que la embriodonación son embriones que ya están generados, por lo tanto tenemos menos margen en cuanto a la selección del fenotipo. Y Ujú. muchas veces no hay tantos, sino que hay un embrión de esa cohorte. Por lo tanto, si se quedan embarazadas y desean un segundo embarazo, pues lo más probable es que no pueda ser o de los mismos donantes o del mismo embrión. Entonces, que yo creo que en estos casos hay que estudiar cada caso, explicar bien las diferencias y que la pareja entienda, ¿no? Qué beneficios y qué parte tiene cada tratamiento. Entiendo que igual en el caso de una mujer que decide afrontar la maternidad en solitario y necesita también cambiar sus gametos, ¿no? Claro, exactamente. Si una mujer que empieza una maternidad en solitario tiene claro que su deseo es tener un hijo, pero probablemente no vaya a tener más, O pues una quizás pareja de mujeres también. o una pareja de mujeres, pues que a lo mejor quieren tener solo un hijo, pues quizás es más sencillo hacer un tratamiento de adopción, ¿no? Embriodonación. Ujú. Sin embargo, pues, o sea, por eso os digo que yo creo que es importante tener bien estudiado y es importante saber la situación personal y vital de cada pareja, ¿no? Y el plan de familia. Mira, antes lo decimos y llega la pregunta. ¿Una fecundación in vitro con donante de esperma? Pregunta a la paciente si se les mira cosas como la fragmentación. Normalmente a los donantes de semen la fragmentación de rutina no se suele hacer porque se hace un cribado previo muy exhaustivo. Entonces, cuando hacemos o sea, los donantes de semen, aparte de llevar un cribado de enfermedades genéticas amplísimo y un cribado de historia familiar, tienen que tener unos parámetros seminales de tan buena calidad que es mu- que es complicado encontrarlo. Por lo tanto, o sea, se hace una criba muy importante previa y aseguramos, o sea, que la calidad seminal sea suficientemente buena, aparte de la edad, de los hábitos de consumo, de que no tengan enfermedades de base y tal. Entonces, como norma, no se suelen hacer test de fragmentación. Ujú. Vale, queda claro.
Volvemos al email, que tenemos unas cuantas preguntas más, y dice, bueno, este es un caso de una mujer de 40 años que tiene dos fecundaciones in vitro anteriores sin conseguir embrión en seguridad social, factor masculino, antimuleriana de 1,26 y sigue Ujú. intentándolo con FIV, entiendo, con sus propios óvulos. La pregunta ¿es el momento de ir a donación? Pues depende. Si ha tenido 2 ciclos en la seguridad social sin embriones, se podría plantear hacer un último intento, Mm, valorar si se generan embriones y hacer estudio genético, dada la edad y el factor masculino y todo. Si con un tercer ciclo no generan embriones, pues ahí sí que yo creo que estaría ante un punto en que habría que plantear cambiar de gametos, sí. ok. Preguntan también por aquí por las pruebas de compatibilidad, si se hacen para seleccionar a la donante o al donante. Claro, las pruebas de compatibilidad genéticas normalmente son una analítica de sangre en la que se hace un panel de portadores que se miran, pues hay de diferentes tipos, ¿no? De diferente número de mutaciones, desde 50, 300, 600, y lo que vamos a mirar es las enfermedades de las que somos portadores, de Ujú, forma que sean portadores recesivos. Esto quiere decir que para que la enfermedad se dé, las dos partes tienen que tener la misma mutación. Entonces, todos los donantes llevan hechos estos paneles genéticos y cuando vamos a hacer un tratamiento de donación o con semen de banco, es una cosa que planteamos. Al final, lo que se hace es un matching genético, es decir, para disminuir el riesgo de estas enfermedades en la descendencia. Entonces, ujú, los donantes, ya sean de semen o de óvulos, llevan estos paneles hechos. Es importante que los pacientes lo conozcan y decidan si quieren hacerlo o no, pero sí es, al final es una forma de minimizar las enfermedades en la descendencia. ujú. Mira, justo están preguntando por aquí otra vez acerca de si hay un control de los donantes. Repasamos que hemos dicho que sí, hay un registro que se llama SIRA, donde todos Eso es. los donantes están de alguna manera inscritos o Registrados. censados, registrados, exacto, y se sabe cuántas donaciones han hecho. Claro, los donantes, tanto ya sea de semen o de óvulos, están registrados en el SIRA. Entonces, cuando un donante se da de alta con sus datos, o sea, les damos de alta desde la clínica con sus datos DNI, si fuera a donar a otra clínica, saldría que ya sale en el sistema. Por lo tanto, sí Ujú, que está controlado el número de donaciones y el número de hijos que han dado esas donaciones. perfecto. Bueno, como hay quien se ha incorporado más tarde, voy a recordar que estamos haciendo este directo con el Instituto Bernabéu y estamos hablando de donación de gametos. Así que podéis hacer vuestras preguntas, que todavía nos queda aquí media horita larga y un montón de preguntas. Continuamos. Una paciente dice por aquí, tengo 43 años y estoy haciendo un proceso de ovodonación. Llevo un tratamiento Ujú. desde los 34 con alguna parada por cuestiones económicas y psicológicas. ¿Por qué no se plantea antes esta opción? ¿Por qué no se plantea antes la donación? Sí, A ver, yo creo que depende, ¿no? La donación es una opción que está encima de la mesa. Y si tú, ay, que te he dejado de escuchar. ¿Me oyes? perdón, sí que me ha saltado una llamada, perdonad. Tranquila, no pasa nada. El, Retomamos. Te si hemos ya has escuchado dicho, hasta la perdón, donación. Estábamos al principio. o sea, yo creo que cuando una pareja o una mujer se enfrenta a un tratamiento de reproducción asistida, sea el que sea, es importante tener claro las expectativas, en su caso concreto, ¿no? En función de su reserva, su edad. O sea, es importante tener las expectativas. Con esas expectativas, el, en muchas mujeres, quizás desde una primera consulta, la ovodonación se plantea. Hay otras que cuando se lo plantean en una primera consulta de reproducción asistida no se contemplan esa posibilidad y es normal porque todavía no han investigado, es la primera vez que tienen la información. Entonces, yo creo que la información se tiene que dar desde el principio de forma que cada pareja o cada mujer sepa las expectativas que tiene en su caso concreto con su edad y sus circunstancias personales. Y en Ujú. muchas veces la ovodonación va a estar planteada desde la primera consulta, ¿no?
No creo que, no creo que sea una cosa que se deje solo a contar después de haber hecho un montón de tratamientos, o por lo menos no debería ser así. Totalmente. Lo que pasa es que también es verdad que, bueno, siempre que parece que hay alguna posibilidad, ¿no? Pues que también se desea agotar las posibilidades por las dos partes, Claro, entiendo. claro, sí. Mm. Bueno, y luego también al final es una cuestión muy, muy, muy personal, ¿no? Hay parejas o mujeres que deciden que van a agotarlo hasta X y hay parejas que van a Ujú. hacerlo hasta X menos Y. Entonces cada uno también tiene que saber, pues, hasta dónde está dispuesto. Mm. Otra paciente pregunta en el chat que si es posible elegir las características de la donante. Esto sí que ya lo hemos hablado y hemos No, dicho que sí, ¿no? elegir, o sea, que la paciente elija, no, No, lo elige la clínica, pero exacto, en función del fenotipo de la paciente, eso es. exacto. Pero yo, por ejemplo, no podría decir, bueno, pues ojos azules, ¿no? No. Porque, bueno, en mi familia tampoco lo tengo, pero uno no elige, uno explica cómo es su fenotipo y el de su familia y con eso se selecciona la donación. Vale, perfecto. Otra paciente pregunta, cuando ya se han hecho 3 con PGT, uno, Ujú. 3 y 3 embriones respectivamente, donde todos los embriones han sido aneuploides, ¿habría que recurrir ya a donación? Pero, hombre, si se ha hecho 3 ciclos, no hemos tenido ningún embrión sano, pues sí, sería una posibilidad. Insisto, ahí habría que ver más información de qué edad estamos hablando que tiene ella, qué edad tiene el varón y también saber el impacto del varón en las aneuploidías. O sea que habría que recurrir a donación, pues altamente probable, pero también tener más información de su pareja en el caso de que lo esté haciendo con pareja. Vale, a ver si nos escribe que está en el directo y nos explica un poquito más. Pregúntame aquí Sí, qué es el fenotipo, ¿no? sí, Perdón, que muy bien. lo estoy dando muy por hecho, pero es verdad que me parece importante. El fenotipo es nuestras características físicas. Pues yo tengo ojos marrones, pelo marrón, mido 1,60, ¿no? Como la- los datos de tus características físicas. Mm. Vale, eso es. Bueno, y en cualquier caso, si no me equivoco, pertenecemos ampliamente, ¿no? En nuestro país a un fenotipo caucásico, ¿no? Eso es, eso es. Muy bien. Pues continuamos. Voy a entrar en la cajita a ver si hay algo que no. Sí que hay. A ver, que pinche esta. Dice una paciente por aquí que sale sobreimpresionado. ¿Hay falsos positivos y negativos en un diagnóstico genético preimplantacional? A ver, el diagnóstico genético preimplantacional es una prueba con una alta precisión, pero estamos tomando una biopsia del trofectodermo. Si el embrión es una esfera así, va a tener una zona de células que va a dar lugar a lo que va a ser el embrión y va a tener otra zona de células que va a dar lugar a lo que es la placenta. Entonces, la biopsia se realiza de la zona de la placenta, ¿vale? Cuando hacemos biopsias en día 5, que es lo más frecuente. El, la tasa de falsos negativos y falsos positivos es muy, muy bajita, pero no es una prueba invasiva. Estamos teniendo, dentro de la placenta podemos tener mosaicismo, que eso quiere decir distintas líneas celulares con distintas características genéticas. Entonces, sí que existe, pero la tasa es muy, muy, muy bajita. Es decir, Vale. no sé decir cifras, pero vamos, es una cosa, el riesgo es muy bajo. En el caso de que tú tienes un embrión euploide y luego te sale un riesgo alto en el screening de la semana 12, por ejemplo, pues ahí el primer paso sería realizar un test prenatal no invasivo, que es una analítica de sangre. Ujú. Si eso no, si con esos datos no estamos tranquilos, pues quizás hay que hacer una prueba invasiva, que es hacer una amniocentesis o una biopsia cordierto, en función del momento. Mira, justo la paciente de la que hablábamos antes ha escrito y dice, tengo 40 años, mi marido 47, solo le han hecho seminograma con oligoteratozospermia, pero no le han hecho más estudios porque presuponen que las aneuploidías son por el ovocito. Pues sí, en la mayoría de los casos la aneuploidía es por el ovocito, pero si el marido tiene 47 años, también vamos a tener un daño seminal y se ha visto que el impacto de la calidad del semen y el impacto de la edad del varón también va a tener repercusiones en la tasa de implantación y la tasa de aborto. Por lo tanto, antes de quizás empezar un tratamiento de donación, merecería la pena
ampliar el estudio del varón, ¿no? Vale. Otra paciente pregunta por aquí, ¿el semen de donante siempre congelado? Sí, vamos, yo creo, no sé si siempre, pero en la inmensa mayoría sí. Vale. Y creo que es la misma paciente que pregunta, ¿qué pasa si mi hijo quiere saber en un futuro quién fue el donante? ¿Es posible que esto ocurra? Y si es por enfermedad, muchas gracias. Pues la legislación a día de hoy en España no permite que los recién nacidos, vamos, que los niños nacidos por donación o por donación de semen tengan acceso a la información del donante. Yo no sé si esto cambiará, lo Ujú. desconozco. Y tampoco sé si cambia, si tendrá carácter retroactivo, ¿no? Porque Exacto, al porque final al final has firmado un tú documento, ¿no? has firmado un documento que está basado en la ley que hay a día de hoy. Entonces, Mm, si la ley cambia, que puede cambiar, pues no sé hasta qué punto tendría impacto en las pacientes que lo han hecho antes. En mm, cualquier caso, si es por una enfermedad grave, sí que hay mecanismos judiciales para que se pueda tener más información. mm. ¿Vale? Como Pero ha bueno, esto, sucedido recientemente ahora internacionalmente, ¿no? Que están trazadas las muestras precisamente para eso, ¿no? Porque si dieran la claro, voz de alerta de un descendiente, podrían localizar al resto de familias. claro. Y de hecho, en el SIDA se recogen también, pues, no solo el número, o sea, las donaciones, sino si ha habido algún problema, para también tirar hacia atrás, investigar al donante. O sea, quiero decirte que todo esto se intenta hacer dentro de un marco que garantice la seguridad lo máximo posible. Sí, vamos Entonces, a recordar de hecho que vivimos en un país en el que existe una ley de medicina reproductiva. Es la única área de la medicina que tiene una ley propia una ley. y esto es Ujú, muy importante porque ampara fuertemente tanto a profesionales como a pacientes. claro, Y exactamente. tenemos mucha suerte. Bueno, suerte no, la gente Sí, ha trabajado para esto y es lo que tenemos. sí, y yo no sé si la ley la cambiarán, no lo sé, es verdad que hay cosas que son imperfectas, hay cosas que son imperfectas de la ley, por supuesto, pero es verdad que todos estos procesos, o sea, normalmente la sociedad va por delante de las leyes. Entonces, ahora mismo estamos en un momento en el que o sea, la donación de semen, pues el volumen que hay y el volumen de pacientes que acceden a esos tratamientos es muchísimo mayor que cuando se redactó la ley. Por lo tanto, Claro, pues puede que cambie, pero insisto, aunque cambie, no sé si podrá tener carácter retroactivo, ¿no? Eso, vale, queda súper claro, muy bien explicado. Pues continuamos. a ver, Ha nos hemos quedado silenciado. parados otra vez. He Ahora, tenido ya una está. llamada. Ah, Perdón. Continuamos. Es que no quiero ponerme en modo avión porque tengo muy buena conexión sin el wifi y a veces el wifi también se cae. sí, a Así mí que, también. Yo tampoco lo he puesto por si acaso, por eso sí. Anda. pero bueno, no pasa nada. De momento van solo dos llamadas. Continuamos. Dice otra paciente por aquí. ¿Cuál es el papel de la epigenética? ¿Podrías decirnos la diferencia entre, bueno, esto ya lo hemos explicado, entre doble donación y adopción de embriones, pero podemos hablar de la epigenética, ¿no? Pues la epigenética es aquellos factores ambientales que van a hacer que se desarrollen unos genes u otros, que se expresen. Entonces, por ejemplo, si una mujer durante su embarazo desarrolla un cuadro de preeclampsia, que es una hipertensión durante el embarazo y la desarrolla de una forma muy precoz, pues todo eso, el impacto de esa tensión alta y cómo eso puede hacer que se reduzca el aporte de sangre a la placenta, va a hacer que el aporte de oxígeno a ese feto esté afectado. Entonces, todo eso va a hacer pues, que se activen una serie de genes y se desactiven otros para favorecer el Ujú, desarrollo, para que le llegue más sangre al cerebro. Entonces, todo eso va a conformar pues, ese futuro individuo. Entonces, la epigenética son todas las cosas a las que estamos expuestas a lo largo del embarazo, nuestra dieta, nuestros hábitos de consumo, el sitio en el que vivimos, la calidad del aire que respiramos, y todo eso al final pues, va a tener un impacto en, en, en el embrión y en el feto que se está desarrollando. ujú. Otra paciente pregunta por aquí, dice que tiene 36 años y
una antimuleriana de 0,7. Ujú. Porque hay tanto rechazo a la donación. Es mejor intentar muchas fecundaciones in vitro con óvulos propios, aunque la probabilidad sea más baja. Pues yo creo que yo no creo que haya rechazo a la donación. Creo que, insisto, que lo importante es que la paciente conozca sus expectativas. Si tú tienes Mm, 36 años, tienes una antimoleriana mucho más baja, pero quieres, quieres intentar por todos los medios gestar con tus propios óvulos, pues existe un camino. Y es importante que tú entiendas pues, los riesgos que tiene, las expectativas y lo que puede costar. Si tú te diagnostican que tienes una baja reserva, haces una primera estimulación, va fatal, y dices, bueno, pues es que yo no quiero volver a pasar por esto teniendo la opción de la ovodonación. Pues eso también es una opción correcta. Al mm, final, yo creo que la decisión de pasar o no a ovodonación, hay veces que es un criterio médico clarísimo, pero hay otras veces que también pues es una decisión consensuada con la paciente o la pareja, ¿no? Hay que es importante transmitir las expectativas y con eso mm. decidir, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ellos? No, el objetivo no es hacer 400 tratamientos, el objetivo es entender las expectativas. Totalmente. Lo que pasa que sí que es cierto que todavía hay como una especie de tabú, ¿no? Al final la medicina reproductiva también tiene un poco, mucho menos que hace 20 años, sin lugar a dudas. Pero Sí, el duelo genético, bueno, es algo que como que todavía no hemos acabado de superar, ya no como personas, sino como sociedad, porque al final cuando sí, la gente tiene sentimientos comunes es un tema absolutamente cultural, ¿no? sí, total. Yo creo que al final es complicado. Yo creo que es complicado renunciar a tu genética, igual que es complicado tener que someterte a un tratamiento de reproducción asistida. Eh, es, son situaciones que no son agradables. Sí, mira, El, justo una paciente está poniendo aquí, es complicado, hay gente que tiene pavor a no transmitir sus genes, claro. efectivamente, no puede estar mejor Claro, definido. es real. Y luego hay gente también que tiene una genética horrible, que su familia hay muchísimas enfermedades y que les pasa lo contrario, que vienen diciendo, Mm, no, yo es que vengo buscando esto, ¿no? Entonces, yo creo que con el tema o sea, con el tema de la infertilidad en general, hay un tabú muy importante. Y con el tema de la mm, ovodonación, muchísimo. Porque al final, pues todo el retraso de la maternidad impacta en que muchas mujeres, es un volumen muy alto de mujeres que hacen tratamiento con ovodonación, pero mm, luego, pues al final es su intimidad, no acaban de contar cómo se han quedado embarazadas, pues no tienen que, pues, tampoco por qué hacerlo, es su intimidad. Entonces también se crean falsas expectativas, ¿no? Porque esta mujer de 45 sí que lo ha conseguido con sus óvulos y yo, entonces ahí yo creo que nos tenemos que ser las mujeres más sinceras con otras mujeres y ayudarnos, ¿no? Porque al final eso hace mucho daño, ¿no? En Totalmente, mi opinión, por lo totalmente. menos. No, no, bueno, estoy súper de acuerdo contigo y esto también es una opinión personal lo que voy a decir. Yo ya me he reproducido y pienso que estos miedos también son porque la paciente todavía no ha experimentado qué significa tener un hijo y ser madre, Claro, porque todos sabemos que tu hijo es el claro. que te dice cada día mamá, el Sí, que y te es el dice que te te ha quiero y el que te tocado, claro, necesita. claro, exactamente, y que la maternidad o paternidad, también a mi forma de verlo, insisto, esto es una opinión personal, pero que Mm, va mucho más allá de transmitir tu legado genético, ¿no? Va mucho más Muchísimo allá, más. porque luego el día a día, y de hecho lo ves en parejas, a mí me pasa cuando trabajaba en el hospital que hacía el tratamiento, hacía el parto, todo, y luego a lo mejor venían a los 2 años y les veía entrar y digo, ¿este era de donación, de óvulo? No me acordaba. Porque es verdad que es una cosa que al principio tiene tanto valor, pero que luego ya, cuando ya la familia se ha formado, ya tiene el hijo, es una cosa que no tiene tanto peso, ¿no? O sea que luego Totalmente. es una decisión que tiene muchísimo peso al principio, pero que luego la gente cuando ya empieza su familia, cuando ya tiene a su hijo, cuando eso queda relegado a un plano muchísimo más atrás, ¿no? Y al Totalmente. final, bueno, y también como sociedad estamos siempre intentando buscar mucho el parecido, el no parecido, da igual, ¿no? Si es que luego, eh, ¿qué más da, no? Que decirte que al final lo importante no es el físico de tu hijo, ni muchísimo menos, y muchas veces los hijos no se parecen a uno de los dos padres, ¿no? Eso no es Y importante, ¿no? ayudaría mucho que dejásemos de decir eso de
Se parece mucho a su padre, ¿no? O se parece Claro, mucho a su madre, o a quién se sí, parece, ¿no? Hay hay que cosas ser que más como prudente, sociedad, sí, hay que ser más prudente, sí. Igual que preguntar si quieres o no quieres tener hijos, también hay que ser prudente con eso, porque no sabes lo que esa mujer o esa pareja está pasando por detrás. Hay que ser más prudentes. totalmente. Esta misma paciente que hablaba de la renuncia decía, en mi caso sentía hasta alivio por la carga genética Claro, que hay en casa en cuanto a cáncer de mama, por ejemplo. claro, claro, claro. Es que es verdad, hay mucha, o sea, hay gente que hay mucha gente que siente que cuando o que ha intentado todo lo posible de estimulaciones, lo ha pasado fatal, pues que cuando pasa donaciones como bueno ya qué alivio, ¿no? O sea, como que también les da una paz Mm, de poder tener otra oportunidad. totalmente. Bueno, pues continuamos por aquí. Una paciente pregunta cuál sería el plazo aproximado para encontrar una donante compatible, donante de óvulos. Pues yo creo que normalmente son como unos 2, 3 meses entre que se hacen todas las pruebas y un poco dependiendo de las clínicas. Aquí nosotros en Instituto Bernabéu normalmente antes de hacer el tratamiento con donación, aparte de las pruebas previas, solemos hacer un ciclo para ver cómo responde el endometrio. Hacemos una preparación endometrial para saber si vamos a hacerlo en ciclo natural, en ciclo sustituido, un poco tener esa información antes de ya hacer el ciclo de verdad. Entonces yo creo que pues unos 2, 3 meses, yo creo que más o menos. Y luego hay otra paciente por aquí que dice, 30 años, voy a doble donación de gametos para enfermedad hereditaria de mi pareja y por pasar 4 estimulaciones sin conseguir blastos y sacar muchos óvulos y pocos maduros. Ujú. Una Claro, pues pregunta es nada, lo que, deja ahí. claro, bueno, pues gracias o sea, que es importante que la gente comparta también sus vivencias, ¿no? Tengo 30 años, a priori todo el mundo dice, joven, joven. Bueno, pues si has tenido un montón o sea, tienes esa parte de carga de tu pareja, has hecho ciclos, no has tenido blastos, pues es que claramente hay que cambiar, ¿no? Y es verdad que esto, hablamos siempre de donación, siempre pensamos que va a ser para mujeres mayores de 40 pero es que también hay mujeres más jóvenes que se encuentran en esta situación, ¿no? O sea, no. Ujú. Bueno, aquí hay una pregunta un poco controvertida, porque pregunta la paciente, entonces no distaría mucho de una adopción. Pero claro, Con, con respecto a qué, con respecto a una donación de óvulos, la pregunta sería una adopción si es desde el día cero o no, claro, porque si bueno, es... y al final también yo creo que esto, insisto, cada uno tiene la libertad de formar su familia como quiera y como Mm, pueda. Un hijo por adopción no es menos hijo que un hijo biológico, ¿no? para nada, pero Entonces, son métodos distintos. O sea, son, es como claro, ser similar, bueno, sí, también es similar a tener un hijo con tus propios es gametos. exactamente. Entonces yo creo que aquí lo que estamos hablando es de que cada uno tenga la libertad o tenga la posibilidad de poder formar su familia. Mm. Y dentro de eso, pues igual que, pues Me refiero a que esto habrá es, personas que pensarán que está más próximo a una adopción y habrá quien pensará que está más próximo a tener un hijo con tus propios óvulos. Es decir, al final claro, depende de cómo cada uno enfoca su de cómo cada uno lo maternidad, ¿no? O su enfoque método. y cómo cada uno lo viva. A lo mejor para una persona es súper importante pasar por el proceso de gestación. Y para otra persona, pues plantea, pues si yo no puedo gestar porque, ya sea con mis óvulos o lo que sea, pues tengo esta opción y es igual de válida. Yo creo que esto al final, Totalmente. O eh, incluso darle más valor a querer adoptar porque obviamente también estás beneficiando de alguna manera a claro, un ser humano, ¿no? Que necesita claro, también vivir en un entorno familiar. claro, Entonces, claro, claro, hay tantos métodos como opciones personales, ¿no? exactamente. Y es una cosa, igual que hay parejas que también hacen tratamientos con óvulos propios y cuando llega el punto de, oye, mira, chicos, yo creo que este no es el camino, hay que pasar a la donación, hay gente que dice, bueno, pues nos paramos aquí, no lo Mm. vamos a hacer. Y también es una decisión. O sea, que al final Y es parejas que tienen sus hijos con sus propios óvulos y sin ningún tratamiento y su segundo o su tercer hijo deciden adoptarlo. exactamente. O sea, que al final yo creo que, No, no tiene por qué ser una renuncia, puede ser una decisión personal. claro, yo creo que aquí como cada pareja o cada mujer o cada familia organiza su familia, pues todo es respetable, ¿no? Todo Pues es, sí, todo está bien. desde Si el amor, siempre desde el amor. claro, todo está bien. Sí. Claro que sí. Bueno, pues nos quedan 10 minutitos.
Estamos hablando con la doctora Ana Fernández, que es ginecóloga en el Instituto Bernabéu y nos ha contestado a muchísimas preguntas. Nos quedan unas cuantas, así que nos ponemos el turbo. Vamos a ello. Venga, vamos. Bueno, vamos a ver. Un momento, que se me ha ido la página. Dice una paciente por aquí. Em, ¿Cuántas donaciones puede hacer en total una mujer? ¿En el mismo centro, provincia, país? ¿Hay un límite en este caso yo creo que está hablando de las donaciones de óvulos y de embriones, porque dice, ¿hay límite de embriones donados por los mismos donantes? Claro, ¿Cuántos yo creo óvulos de la que misma mujer? Claro, yo creo que esto va ligado a lo que hablábamos al principio del registro, ¿no? Mm, Quiero entenderlo por ahí. O sea, hay un máximo, como decíamos al principio, de 6 nacidos vivos por donante, ya sea ujú. donada, ya sean de embrión adopción, o sea, de embriones que ya están generados, como de un ciclo de donación que se fecundan. Entonces hay un total de 6 nacidos vivos. Y esto no está por comunidades, es un registro nacional, ¿vale? Vale. Entonces eso es, yo creo que es importante. Otra paciente pregunta, en cuanto a la embriodonación, ¿es mejor que madre receptora y donante tengan el mismo grupo sanguíneo? No, no es mejor. En realidad es indiferente. No es mejor que tengan que tener el mismo grupo sanguíneo. Vale. Hay dos preguntas de inmunología, voy a intentar juntarlas. La pregunta si tu cuerpo inmunológicamente puede rechazar unos óvulos que no son tuyos. Ujú. Bueno, vamos a hacerlos por separado, porque la otra tiene que ver con KIR. Vale. Pues vamos a ver, cuando el útero el útero es un órgano complejo y el endometrio, pensad que cuando un embrión implanta, un embrión ya es ajeno a la madre, porque va a ser Ujú. un, un- son células que tienen material genético de los dos progenitores, por lo tanto, un embrión ya es ajeno a la madre. Y el ambiente uterino y la inmunidad uterina funciona diferente que la inmunidad en general del cuerpo. Entonces, los tratamientos con óvulos de donante, si el cuerpo rechazara que no fueran tus óvulos, no serían los tratamientos con mayor tasa de éxito, por lo tanto, no, eso no impacta. Otra cosa diferente es mujeres que tengan patología inmunológica, que hayan tenido abortos de repetición o que haya otra serie de cosas diagnosticadas. Pero así hablando como en global, no. Vale. Y luego una paciente dice, sin saber KIR ni HLA de los donantes, es arriesgado transferir dos embriones. Voy a por embriodonación. Claro, normalmente transfiriendo, o sea, independientemente del KIR y del HLA, transfiriendo dos embriones, o sea, normalmente las clínicas se van a recomendar transferir de uno en uno, porque al final el objetivo no es simplemente un embarazo, el objetivo es un embarazo lo más saludable posible para la madre y para el futuro recién nacido. En embarazos gemelares tenemos mayores complicaciones obstétricas, mayores complicaciones neonatales. Luego, aparte, que de eso también se habla poco, del impacto psicológico que tiene para una pareja que no tiene hijos o para una mujer sola de repente encontrarse con dos niños de golpe, ¿no? Entonces, cada vez más un marcador de buena praxis es transferir eh, embriones de uno en uno. Entonces, Ujú. eso, y sobre todo si estás transfiriendo embriones de embriodonación, que asumimos que son embriones con alta capacidad de implantar, pues la recomendación sería ir de uno en uno. Mira lo que nos dicen aquí. Patología inmunológica y enfermedades autoinmunes son lo mismo, están relacionadas. Claro, claro, las enfermedades autoinmunes, dependiendo de cuáles, puedes tener impacto tanto en la tasa de implantación como luego en el desarrollo de la gestación. Y vamos con la última, que voy a juntar dos, porque alguien Vale, preguntaba cómo era el proceso de donar y alguien ¿vale? preguntaba cómo se prepara una paciente para su Para recibir. donación. Entonces, si te parece, hacemos un Las resumen contamos. de cómo es el tratamiento. Claro, pues el tratamiento de donación de óvulos es lo que se hace es una estimulación, es decir, todas las mujeres tenemos nuestros folículos y en un ciclo ovárico normal ovulamos con uno y los demás los perdemos. Entonces, lo que se hace en la donación de óvulos es con medicación, que es medicación inyectada en la tripa que se pone todos los días,
pues hacer que esos folículos crezcan los máximos posibles a un tamaño preovulatorio. Y luego se hace una Ujú, punción. La punción se hace en quirófano con sedación. Se pincha el ovario y se extrae el líquido de los folículos. Y dentro de ese líquido están los ovocitos, que son las células, lo que se dona, ¿vale? Esos ovocitos se pueden directamente fecundar con el semen de la pareja o se pueden congelar y más adelante fecundar. Eso sería como la parte del proceso de ovulación, ujú. de donar los óvulos. La parte del proceso de recepción de óvulos, aquí lo que vamos a hacer es preparar el útero para transferir un embrión. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo y eso hay que ajustarlo pues en función de las características de la paciente, la edad, si tiene reglas, no tiene reglas, una serie de cosas. Entonces, se puede hacer en un ciclo natural, es decir, hacer controles para ver el endometrio que se capita dentro del útero, cuando está preparado, programar la ovulación y luego hacer la transferencia de un embrión, que para eso se cogerían los óvulos, se fecundarían y 5 días después, si tenemos embriones de buena calidad, se transferiría uno y si hubiera más embriones se congelarían o si se hace con medicación, se da estrógenos y progesterona de forma secuencial, primero estrógenos para que el endometrio crezca y cuando el endometrio ha crecido lo suficiente se añade progesterona para que el embrión pueda implantar y luego se hace la transferencia. Excelente explicación. ¿Y cuántos días después hacemos una beta? Pues normalmente después de la transfer unos 10 días. Para hacerla en sangre se puede hacer en 10 días, Muy bien. ¿vale? 10 días después de la transfer. Pues, doctor Fernández, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Encantada de estar con vosotras y gracias por el tiempo y todo. Quiero extender también las gracias a Instituto Bernabéu y recordar que hay descuentos exclusivos para asociadas de Red Nacional de Infértiles. Nos vemos. Genial. Pues muchísimas gracias. Un Un abrazo abrazo. para todas. Que vaya muy bien. Adiós.